En el Instituto GEN AC contamos con más de 4 décadas de lucha continua contra los defectos del nacimiento, un problema de salud que incluye bajo peso al nacer, prematurez e hipoxia, además de malformaciones congénitas, afectando a 1 de cada 4 recién nacidos en nuestro país. El Instituto GEN deriva del Grupo de Estudios del Nacimiento GEN, fundado en 1978 gracias a la iniciativa de Antonio López de Silanes y de su esposa María Eugenia, quienes, motivados por un hijo con un defecto al nacimiento, se reunieron con un grupo de médicos de reconocido prestigio, junto con otros profesionales y amigos, para dar causa a una asociación sin fines de lucro que buscara mejorar las condiciones de los niños por nacer. 40 años después, tras la muerte de nuestro fundador, todos quienes formamos parte del Instituto GEN, siempre bajo la guía de nuestro incansable grupo médico GEN, integrado por más de 35 profesionales de diversas especialidades, impulsamos distintos programas para promover la prevención de los defectos al nacimiento, su detección temprana y tratamiento oportuno. Pero, ¿qué es un defecto al nacimiento? La norma oficial mexicana 034, creada en 1980 con la participación de GEN, lo define como toda condición presente al momento de nacer que, de manera notoria o latente, interfiera con el proceso de adaptación a la vida extrauterina. El Instituto GEN busca incidir a nivel nacional a través de sus 4 ejes rectores: investigación, capacitación del personal de la salud, atención materno-infantil y educación a la comunidad. Investigación. Impulsamos el conocimiento científico y social en el rubro de los defectos al nacimiento con iniciativas como el Premio GEN, que se entrega desde 1984 en la Secretaría de Salud, además del apoyo a proyectos relacionados con nuestros objetivos. Atención materno-infantil. A través del sistema SIMIGEN, ofrecemos un modelo de atención replicable de bajo costo que se enfoca en el cuidado de la salud de la madre y de su hijo. Capacitación al personal de salud. Capacitamos a profesionistas del ramo a través de congresos, simposia, cursos y publicaciones. Educación a la comunidad. Difundimos medidas preventivas y de autocuidado a la población en general sobre las medidas para prevenir los defectos al nacimiento. A lo largo de nuestra historia, el Instituto GEN ha incidido en políticas públicas de salud y en crear conciencia social e institucional sobre la magnitud del problema, promoviendo distintas alianzas con organismos gubernamentales y privados con objetivos afines. En la actualidad, contamos con una serie de programas y proyectos encaminados al logro de nuestra misión. Entre ellos, se encuentra el Programa de Riesgo-Beneficio de los Medicamentos en el Embarazo y la Lactancia, el Programa de Participación en las Normas Oficiales Mexicanas de Salud, el Programa de Adicción al Alcohol, Tabaco y otras sustancias nocivas durante la edad reproductiva, el Programa de Registro de los Defectos al Nacimiento y, por último, el Programa de Embarazo en Adolescentes, el cual busca prevenir embarazos en jóvenes en la zona de Iztapalapa, así como conocer sus determinantes. Es de esta forma como el Instituto GEN se encamina hacia el futuro, teniendo siempre en mente el bienestar de los niños por nacer. La conferencia que tendremos esta noche destaca la necesidad de ahondar en el conocimiento de aspectos relacionados con defectos al nacimiento en comunidades indígenas, en especial en el estado de Oaxaca. Agradecemos de antemano al doctor Reyes, que nos brinda esta oportunidad para difundir los resultados de su investigación, mediante la cual él y su equipo obtuvieron el Premio GEN Emisión 2025 en el área básica. Quisiera destacar que en esta investigación se tuvo la participación de 2 miembros de nuestro instituto, los doctores Alexandra Calangale y Jorge Meléndez. Muchas gracias a quienes nos acompañan, tanto de forma presencial aquí en la sede del instituto, cuanto por quienes los hacen a través de vía remota.
Vale recordar que la conferencia será colocada en nuestra página web para que con posteridad puedan consultarla los interesados en el tema. Le pido al doctor Fabio Salamanca nos haga la presentación de nuestros ponentes de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera sesión académica del Instituto GEN. Y me complace sobremanera que tengamos la oportunidad de escuchar en esta apertura de nuestras actividades del año 2026 la presentación del trabajo que se hizo acreedor al Premio de Investigación Básica Antonio López de Silanes. Y al mencionar su nombre, quisiera resaltar cómo una de sus expectativas más grandes fue fortalecer la prevención de los defectos al nacimiento y la investigación en ese campo en nuestro medio. Pero quisiera aprovechar la ocasión también para destacar el enorme esfuerzo y la tesonera labor que han adelantado sus hijos, María Eugenia, que acaba de hacer la bienvenida de nuestra sesión, y Rodrigo, que han permitido no solo la existencia, sino el fortalecimiento del premio a lo largo de los años. Y en ese sentido también es muy gratificante presentar este trabajo que tiene características singulares. Primero, sus autores, que han cultivado una línea de investigación a lo largo de varias décadas. Y el doctor Reyes es el autor, el primer autor de este trabajo, en una revista de muy buen impacto. Revista internacional, por supuesto, incluida en índices, con un factor de impacto de 4.9. Pero quisiera destacar, y ya lo mencionaba en parte María Eugenia, que este trabajo es el producto de una colaboración interdisciplinaria e interinstitucional. Una característica muy importante que hace falta resaltar en nuestro medio. Participan investigadores de distintas disciplinas: biología, citogenética, genética médica, genómica, biología molecular. Y de diferentes instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y en este sentido, quisiera mencionar brevemente la notable trayectoria del doctor Pedro Reyes, que, como les decía, es el primer autor del trabajo. El doctor Reyes es biólogo egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y cuenta con el doctorado en Ciencias Biomédicas, otorgado por el posgrado de Ciencias Biomédicas de la UNAM, y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Él se ha unido a esta línea de investigación que inicialmente fue desarrollada en nuestro medio por la doctora Sara Frías, y que tiene en esta publicación una perspectiva no solo médica,
y clínica y genómica y de genómica y genética de población, sino de antropología social, con la colaboración de una coautora, Leda Torres, hacia la antropología física y la antropología social, que como mencionaba ahora María Eugenia, atañe a una investigación de frontera en población indígena de la Ciudad de México, pero que procede del área indígena de Oaxaca. Esta es una característica singular y muy importante del trabajo. Pero además se caracteriza por una exhaustiva investigación de genética clínica, dado que tuvo en cuenta, en consideración, las variaciones fenotípicas de los pacientes estudiados con anemia de Fanconi y cuya investigación llevó a descubrir una de las mutaciones del gen FANC, de anemia de Fanconi, con efecto fundador en esta población. Y aquí quiero establecer el contraste con un reciente trabajo, notable también desde luego, que acaba de aparecer más de un año después de la publicación que estamos refiriendo, publicado en la revista Nature Medicine, en el cual se hace una aportación genómica, pero de un banco de genómica de nuestro país. El contraste que quiero remarcar y enfatizar es que la investigación que nos atañe hoy tuvo esta otra perspectiva. El estudio de genética médica y clínica en estas poblaciones marginadas que sufren la falta de una atención médica, como las poblaciones indígenas del país, y que no, muy extraña y raramente, son motivo de investigaciones de frontera como la que estamos tratando. Y ese es el contraste con una investigación notable que establece un gradiente en la población mexicana sobre la frecuencia de variantes patogénicas también, pero que proceden de una muestra de un banco genómico. Y me parece doblemente afortunado que esta sesión primera académica de nuestro instituto coincida con la celebración de las lenguas originales que acaba de suceder en este fin de semana y que todavía tiene algunos acontecimientos académicos a lo largo de la presente semana. Externo una muy efusiva felicitación al doctor Pedro Reyes, al grupo de trabajo de investigadores que culminó su trabajo con esta publicación. Los felicito por haberse hecho acreedores al Premio de Investigación Antonio López de Siglanes. Agradezco la presencia y les invito a escuchar ahora la presentación del doctor Pedro Reyes. Muchas gracias a todos. Adelante, doctor. Pues, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que este trabajo nos enorgullece mucho como grupo y formó parte del grupo de pacientes que yo estuve estudiando durante mi proyecto de doctorado. También quisiera agradecerle al Instituto GEN la oportunidad de poder que nuestro trabajo sea conocido. Y bueno, pues
para iniciar la presentación. El título de la presentación es Identificación de una variante fundadora en el gen FANG en una comunidad indígena aislada de Oaxaca. Yo soy la persona que va a presentar, Pedro Reyes, y abajo pueden ver el grupo de trabajo que participó en este proyecto. En primer lugar, pues como introducción, la anemia de Fanconi es una enfermedad rara de origen genético y de herencia monogénica, descrita por primera vez en 1927 por el pediatra suizo Guido Fanconi. Desde el punto de vista epidemiológico, es una enfermedad cuya prevalencia a nivel mundial está estimada de 1 a 5 por millón de personas. Cuando estamos ante un paciente con anemia de Fanconi, tenemos tres características pivotales que nos ayudan a definir su fenotipo clínico. Pueden ser agrupadas en estos grupos que vemos en círculo, siendo las alteraciones en el desarrollo presentándose hasta en un 96% de los pacientes, las alteraciones hematológicas que se presentan aproximadamente en un 86% de los pacientes, y es un síndrome que tiene una alta predisposición al desarrollo de neoplasias, presentándose las mismas en un 24%. Este fenotipo clínico puede ser estudiado con mayor detenimiento si vemos la evolución clínica de la enfermedad de los pacientes a través del tiempo. Una de las características del grupo de características son las alteraciones del desarrollo. Estas alteraciones del desarrollo son de diferente índole y tienen un amplio espectro, pero pueden agruparse la mayoría de ellas en dos acrónimos. El primero es la asociación Bacter, que corresponde a alteraciones vertebrales, alteraciones anales, alteraciones cardíacas, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, alteraciones renales, de las extremidades hidrocefalia. Esta asociación Bacter, que para que se cumpla, se necesita que se presenten 3 de estas 8 características, en los pacientes con anemia de Fanconi se presentan aproximadamente un 12%. Esta asociación no es exclusiva de este síndrome y por ello, en el 2016, la doctora Alter y su grupo desarrolló un acrónimo precisamente para complementar las características que deben buscarse en estos pacientes y las describió bajo el acrónimo FENOS. FENOS corresponde a alteraciones en la pigmentación, alteraciones que tienen que ver con el perímetro cefálico, la cabeza pequeña, por eso es la H de HED, oftálmicas del sistema nervioso central, otológicas y la talla baja, por eso vemos la letra S que corresponde a short stature. Este acrónimo se presenta en estos pacientes, de acuerdo a lo reportado en la literatura, en aproximadamente un 9%. Fíjense que a pesar de esta amplia características clínicas desde el punto de vista físico, también tenemos, y de manera importante, las características hematológicas que se desarrollan o se manifiestan principalmente entre los 6 y los 8 años y refleja una disfunción de la médula ósea que puede ser de diverso grado y que se produce como consecuencia de una producción deficiente de las células troncales y progenitoras hematopoyéticas que están caracterizadas por la presencia del antígeno CD34. Entonces, esta producción deficiente de la médula ósea conduce a una falla medular que se refleja en un conjunto de citopenias que puede ir en diverso grado dependiendo de los linajes que estén afectados y puede agravarse inclusive hasta el desarrollo de una anemia aplásica y la aparición de selecciones clonales cuando este pool genético de células progenitoras se ve reducido. Asimismo, el tercer grupo, ya le comentaba yo justamente del desarrollo de neoplasias, describe a este síndrome porque es un síndrome que está considerado como de predisposición a la presencia de neoplasias, principalmente hematológicas. Podemos observar que aproximadamente en la ventana después de la segunda década de vida, el riesgo de desarrollar síndrome mielodisplásico, por ejemplo, es 6.000 veces más que la población general y el desarrollo de leucemia mieloide aguda vendría siendo 700 veces más. Ya en los pacientes que alcanzan o logran alcanzar la tercera década, entonces se desarrollan tumores sólidos, siendo el cáncer de cabeza y cuello el más frecuente y con un riesgo relativo de 500 a 700 veces.
Entonces, estamos observando un fenotipo físico, hematológico y de tumores que es bastante amplio. Sin embargo, desde el punto de vista, o mejor dicho, una de las características que define y que es constante en el grupo, en los pacientes con anemia de Fanconi es su fenotipo celular. De hecho, la inestabilidad cromosómica define el fenotipo celular de la anemia de Fanconi. En existen dos características básicas que nos van a apoyar precisamente a caracterizar este fenotipo celular. La primera la pueden ver a la izquierda, tiene que ver la presencia de aberraciones cromosómicas de manera espontánea. Y la segunda es precisamente la presencia, aparte de más aberraciones y de figuras de intercambio radial, cuando las células son expuestas a un agente inductor de enlaces covalentes cruzados, siendo clásicamente el agente inductor el diepoxibutano. Entonces, esta característica se utiliza precisamente para estructurar un diagnóstico citogenético de la enfermedad. Eso se hace a través de una prueba citogenética de los pacientes que son sospechosos de anemia de Fanconi, que se conoce como prueba de aberraciones cromosómicas o prueba de fragilidad cromosómica y que constituye el estándar de oro para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad. Aquí en este país, en México, se reciben aproximadamente unas 80 muestras de casos sospechosos al año en el Instituto Nacional de Pediatría, que funciona como un centro de captación de datos muy importante. Se estima que aproximadamente de 8 a 10 casos resultan positivos al año, anualmente. Ahora, estas figuras de intercambio radial que estamos observando y estas rupturas cromosómicas son debido a qué? Bueno, debido precisamente a una deficiencia de la vía FA-BRCA. La vía FA-BRCA es una vía que una de sus principales funciones es conservar la integridad del genoma y para ello se va a dedicar a la resolución de este enlace covalente cruzado que constituye una barrera contra los procesos celulares que mantienen a la célula viva. Entonces, para ello, está estructurada a través de 23 proteínas y puede ser descrita a través de 3 niveles. El primero son las proteínas que participan río arriba y su misión es el reconocimiento de la lesión, es decir, del enlace covalente cruzado. Para ello se va a reclutar a un conjunto de proteínas, en este caso 9 proteínas, que van a participar o van a llegar al sitio donde se encuentra el ICL y que es llamado complejo central. Este complejo central, a través de una actividad ubiquitin ligasa que está en la proteína FANC-L, tiene como misión marcar con ubiquitina al complejo, al heterodímero FANC-D2 y FANC-I, que constituye el paso intermedio, y esto constituye entonces la activación de la vía. Una vez que la vía se activa, entonces el proceso celular se va a dividir en dos vertientes para reparar el daño causado por el ICL. Uno es la reparación del aducto y la otra es la resolución de una ruptura doble hebra que se va a lograr gracias a la recombinación homóloga. Ahora bien, este es el funcionamiento de la vía en un individuo que puede precisamente reparar este tipo de lesiones. Se sabe que la anemia de Fanconi es producto precisamente de variantes patogénicas en alguno de estos 23 genes que codifican para estas 23 proteínas que acabo de describir a través de la vía. Una característica fundamental de la enfermedad tiene que ver con la heterogeneidad genética de la misma. Entonces, 3 aspectos son muy importantes aquí. Primero, el patrón de herencia. Prácticamente todos los genes que codifican para las proteínas FANC son de herencia autosómica recesiva, con excepción del gen FANC-R, que es autosómico dominante, y el gen FANC-B, que es ligado al cromosoma X. Asimismo, a la derecha ustedes pueden observar que con esta amplia heterogeneidad de locus que también existe, la proteína FANCA es la que ocupa el protagonismo. Aproximadamente 64% de los pacientes en los que se han descrito variantes patogénicas están localizados en este gen, seguido de FANC-C y de FANC-G, con 12 y 8% respectivamente.
Adicionalmente a esta heterogeneidad del locus, también tenemos una heterogeneidad alélica importante y a modo de descripción podemos ver, por ejemplo, que para FANC-A prácticamente un tercio de las variantes que se presentan son grandes deleciones. Eso quiere decir que pueden presentarse variantes en el número de copias y el resto que son variantes de nucleótido único, pueden ser de diversas índoles, como de sentido erróneo, sin sentido, corte y empalme y pequeñas inserciones. Un aspecto importante es que si bien es cierto que hay un gran número de mutaciones que son privadas, para muchos pacientes, es decir, son únicas y han sido registradas en familias únicas, en ciertos grupos étnicos se presentan variantes fundadoras. Estas variantes fundadoras tienen tres características principales que las definen como tales. La primera es que hay un origen único, es decir, vamos a decir que hay una población que coloniza una región geográfica y estos colonizadores, si alguno de ellos presenta alguna variante genética, el propio pool, que tiene una reducida diversidad genética, va a ocasionar precisamente que haya una alta frecuencia local de este alelo alterado y por eso se pueden producir variantes de este tipo. En la anemia de Fanconi han sido descritas numerosas variantes de efecto fundador, pero aquí les traigo tres que son consideradas como las más frecuentes y en la que se ha podido calcular la frecuencia de portadores. Una de ellas son los gitanos españoles, que está ubicada en FANCA, la otra en judíos askenazí, también ubicada en FANCA, y en otras poblaciones que han sido menos caracterizadas, pero que ahora están siendo más estudiadas, como por ejemplo en el caso de los surafricanos, en el gen FANG, que la frecuencia de portadores es de 1 en 100. Entonces, fíjense que estas características que definen a estos grupos étnicos son muy importantes porque el estudio de estas comunidades nos puede ayudar precisamente a ver cómo se comporta la enfermedad en este background en donde se presenta una reducida diversidad genética. En este trabajo, nosotros vamos a hablar de la población Mije, ubicada en Oaxaca. La ubicación geográfica de la misma es en la región noreste del estado. Hoy en día existe, desde el punto de vista geopolítico, una distribución a través de 19 municipios, a través de 4 regiones. Estas 4 regiones tienen una variabilidad geográfica importante y las actividades que desarrolla el pueblo Mije están muy vinculadas a la ubicación geográfica. Tienen antepasados asociados a la cultura olmeca, considerado como cultura madre de Mesoamérica, y desde el punto de organización social, tienen una naturaleza sedentaria. La organización familiar está basada en un núcleo y desde el punto de vista económico tienen actividad artesanal y agrícola. Una cuestión importante también que se ha estudiado desde el punto de vista antropológico es la diversidad lingüística que existe en este grupo, siendo su dialecto derivado del zoque. Entonces, el objetivo de este trabajo es describir una variante patogénica nueva en el gen FANG, detectada en 3 pacientes de la comunidad indígena Mije en México, utilizando un enfoque molecular y clínico integral para dilucidar las consecuencias de esta variante patogénica y proporcionar evidencia de su efecto fundador. Voy a presentar los resultados del trabajo y quiero orientarlos cuando veamos las láminas siguientes, que a la izquierda de las láminas vamos a observar una pequeña descripción de la metodología que se utilizó y a la derecha ya vamos directamente con los resultados. Entonces, en la parte izquierda podemos ver que son 3 pacientes. La metodología para la descripción del fenotipo físico y hematológico que nosotros utilizamos para las características físicas se hizo un registro de las características precisamente descritas para el acrónimo Bacter, para la asociación Bacter y para FENOS. Y desde el punto de vista de las características hematológicas se hizo una determinación del nivel de falla medular. Entonces, tenemos 3 pacientes con las etiquetas FAN32, FAN143 y FAN155, en donde podemos observar que la edad de diagnóstico ocupa un rango entre los 3.6 y los 9.3 años y que desde el punto de vista de las características asociadas a Bacter, las encontradas y la que destaca más son precisamente las alteraciones
asociadas a las extremidades. Esta L que ven aquí es de LIMS, por eso se los menciono. Y desde el punto de vista de las características de Phenos, frecuente en los 3 pacientes son las alteraciones en la pigmentación de la piel y las alteraciones que tienen que ver con la estatura baja. Ya existe mayor variabilidad entre los pacientes, pero destaca el grado, o mejor dicho, el número de manifestaciones que manifestó el paciente FAN 143, que tiene el mayor número de manifestaciones, que son 7, y además la edad de diagnóstico fue la más baja. Desde el punto de vista de la caracterización hematológica, nosotros utilizamos, o mejor dicho, se utiliza 4 indicadores que nosotros estamos mostrando aquí. Los principales son la hemoglobina, el conteo absoluto de neutrófilos y las plaquetas. Y adicionalmente también se utiliza el volumen corpuscular medio, ya que es uno de los primeros indicios de la disfunción medular que puede existir. Y en base a esto se hace una clasificación observando que en nuestros pacientes tenían los cuadros más agravados, siendo moderada en 2 de ellas y severo en el último de ellos. Desde el punto de vista citogenético, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, ya vimos justamente de que tenemos un conjunto de características que están asociadas al fenotipo Fanconi, pero habíamos dicho que el estándar de oro es la prueba citogenética. Para ello se colectan muestras de sangre de los pacientes, se hace un cultivo celular. Aquí es muy importante considerar que se hace un cultivo que no recibe estimulación, que es el no inducido, y un cultivo inducido con el diepoxibutano, y después se hace el análisis de aberraciones cromosómicas a través de las metafases. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar claramente que para el caso aquí estamos ejemplificando un paciente donde sin estímulo de DEP ya presenta aberraciones y rupturas cromatídicas, perdón. Estas vendrían siendo las aberraciones espontáneas. Las aberraciones inducidas son aquellas que ocurren luego del sometimiento al reto con DEP, y como las células no pueden reparar el daño, entonces se presentan precisamente estas alteraciones de figura radial, o mejor dicho, disculpen, sí reparan el daño, pero lo hacen de manera errónea, y por eso es que precisamente ocurren estas figuras radiales, y en base a estas 2 cuantificaciones se establece precisamente entonces una proporción que es la que ayuda a distinguir qué tantas veces con DEP con respecto a las aberraciones espontáneas es la que presenta el paciente para definir la enfermedad. Entonces, el análisis citogenético confirma que los 3 pacientes tenían anemia de Fanconi. Vean la gran diferencia con respecto al control negativo, que es un individuo sano que sí puede reparar. Desde el punto de vista molecular, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, súper importante, ya tenemos el análisis citogenético y confirmado de los pacientes con anemia de Fanconi. Entonces ahora utilizamos muestras de sangre. Esas muestras de sangre le hicimos una extracción de DNA genómico y procedimos a una estrategia de genotipificación, en este caso, que incluye un panel de 16 genes FANC, y posteriormente al análisis bioinformático, entonces pudimos tener los siguientes resultados. En la parte izquierda pueden ver una imagen de un archivo BAM en donde se observa claramente que existe una deleción en estado homocigoto de 2 bases. Estas bases, ya cuando nosotros hicimos la anotación, o mejor dicho, cuando verificamos cómo es este cambio a nivel de la secuencia codificante, se produce precisamente entonces una deleción de 2 bases que está descrita en el cuadro que observan que estoy señalando aquí. Y vean que tiene una proximidad con respecto a un sitio que está asociado al proceso de corte y empalme, en este caso el sitio aceptor, de -2. Una cuestión importante es que nosotros hicimos la validación de lo encontrado por NGS a través de secuenciación Sanger. Entonces, ¿cuál sería el efecto de esta variante? Bueno, nosotros utilizamos 3 programas precisamente para evaluar desde el punto, a través de herramientas in silico, cuál podría ser el efecto. La mutación se presenta en un sitio aceptor ubicado entre el intrón 4 y el exón 5, y de acuerdo a lo que nos arrojaron las herramientas bioinformáticas, lo que debería ocurrir con mayor probabilidad es un salto del exón 5. Entonces, este proceso que se conoce como exon skipping
justamente, entonces, este cambio, esta remoción del exón 5 haría que el exón 4 y el exón 5, las secuencias, se junten y se genere entonces una proteína trunca. Esta proteína trunca es la que observan en la imagen inferior derecha, y que justamente conduce precisamente a una variante Friendship que conduce a la proteína trunca que les estoy mencionando. Entonces, los 3 pacientes presentan una variante en estado homocigoto. Es una cosa muy importante, ¿sí? Entonces, la variabilidad genética que nosotros encontramos en estos pacientes viene de una sospecha en donde primero, a través de la revisión de sus expedientes clínicos, pudimos observar que ellos tenían isonimia y que venían precisamente de un ámbito geográfico remoto y aislado. Entonces, para nosotros aclarar la presunción que teníamos con respecto a si existía algún grado de parentesco, lo primero que hicimos fue la extracción del DNA genómico y el uso de unos microarreglos de Affymetrix, que es el sistema Cytoscan 750, que tiene un conjunto de marcadores de nucleótido único y de CNVs también, que nos van a ayudar precisamente a dilucidar dónde están ubicados los segmentos largos y contiguos de homocigosidad. Entonces, fíjense que el primer paso en esta búsqueda de la relación es precisamente utilizar estas regiones o segmentos largos y contiguos de homocigosidad para ver precisamente el grado de relación o de parentesco que pudiesen presentar estos pacientes. Y observamos que en efecto tienen un grado de relación predicho de aproximadamente tercer y cuarto grado. Una cosa importante es que este grado de parentesco se utiliza, o mejor dicho, se estima utilizando todos los marcadores de segmentos largos y contiguos encontrados a lo largo del genoma de los 3 pacientes. Ahora, fíjense que encontramos, una cuestión importante aquí es que nosotros encontramos 2 regiones previamente que no habían sido descritas previamente. Y una de estas regiones es precisamente donde se encontraba la variante patogénica que localizamos en el gen FANG. Por eso nos dimos a la tarea precisamente entonces de ver si estos segmentos conservan o cuáles son las frecuencias alélicas que están aledañas o mejor dicho, de los marcadores, cuáles son las frecuencias alélicas que están aledañas precisamente a la zona de interés. Y para ello nosotros comparamos estas frecuencias en estos marcadores con respecto a lo reportado en población mexicana a través del proyecto de los 1000 genomas. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos una región de 9018 kilobases, donde teníamos 544 marcadores que eran idénticos, perdón, que eran compartidos entre los 3 pacientes, y de estos aproximadamente el 80% eran idénticos. Por eso, luego recurrimos a la búsqueda del haplotipo utilizando el programa LD-HAP. Y utilizando 30 marcadores, encontramos la primera conclusión importante, y es que el haplotipo compartido por estos 3 pacientes es único y no había sido descrito. Entonces, esto nos está dando indicios precisamente del efecto fundador de la variante localizada en FANG. Una cuestión importante aquí es que además de ver este hallazgo, nosotros queríamos corroborar que los marcadores encontrados correspondían o guardaban qué relación guardaban precisamente con aquellos marcadores descritos en población mexicana. Y para ello utilizamos los mismos datos del microarreglo, solo que con un enfoque diferente, utilizando un análisis de ancestría. Básicamente nosotros lo que hacemos en este tipo de análisis es que utilizamos los marcadores precisamente de nucleótido único que registran variación, y se hace una estimación precisamente de cuáles son los componentes poblacionales que pudiesen tener esos marcadores, y se hace una optimización iterativa que finalmente va a ayudar precisamente a que nosotros podamos estructurar a través de estos marcadores cuál podría ser la composición de una población o de unos individuos bajo estudio, bajo estos parámetros.
Entonces, eso es justo lo que les estamos, o lo que les traigo en la imagen derecha. Fíjense que tenemos unas poblaciones que son consideradas como parentales, que fueron las que nosotros utilizamos para construir el admixture este gráfico que refleja cuál es la constitución de la población mexicana. Entonces, para ello utilizamos los datos del 1000 genomas de nativos americanos, que son los que están en verde, de el norte y oeste de Europa, que son los que están en azul, y de los yorubas de Ibadan, es una población en Nigeria, que están en rojo. Entonces, lo que ustedes ven en este panel vendría siendo la composición o el grado de aporte que cada una de estas poblaciones parentales les está dando a la población mexicana. Y ya ahondando más en lo que son nuestros pacientes, podemos ver que la población, o mejor dicho, los marcadores que más se están presentando precisamente en nuestros pacientes son de nativos americanos. Y eso lo que hace es precisamente corroborar que existe muy poco grado de variabilidad genética en estos individuos y sustenta el efecto fundador encontrado. Fíjense que una cosa muy curiosa es que cuando nosotros revisamos el gen donde está ubicado esta variante fundadora, nos dimos a la tarea de ver cuál es la proporción de estas variantes fundadoras que se localiza en este gen, y un hallazgo muy importante que es producto de la revisión de las bases de datos donde se ubican estas variantes es precisamente que FANG es es diferencial con respecto a FANC-A, que es el gen mutado más frecuente, y FANC-C, que es el otro gen que también presenta una elevada frecuencia de mutación, en el sentido de que es el que presenta la mayor proporción de variantes fundadoras. Fíjense que las variantes fundadoras tienen un espectro geográfico bastante amplio, están localizadas prácticamente en todas las regiones, y asimismo, la localización no responde a un hotspot, sino que también están distribuidas a lo largo del gen. Entonces, como parte de la discusión de los resultados encontrados, esta discusión la vamos a dividir en dos vertientes. La primera es el abordaje o lo que tiene que ver con la descripción de la variante, que corrobora que, o mejor dicho, se basa en tres pilares. La primera es la estrategia de genotipificación empleada, que describe un abordaje molecular apropiado. La segunda tiene que ver con la utilidad de la información de la revisión de los expedientes. Y la tercera tiene que ver también con el uso de los marcadores genéticos a través de herramientas como el uso de los microarreglos. Esto es lo que nos permitió, en efecto, primero, evaluar los segmentos largos y contiguos de homocigosidad, evaluar los haplotipos y saber que entonces tenemos un haplotipo único que no había sido previamente reportado, y adicionalmente evaluar los marcadores de ancestría que nos están dando soporte al alto componente nativo de nuestros individuos MIGE, y que la población, o mejor dicho, que la variante encontrada corresponde precisamente a un proceso de ancestría común. Eh, es muy interesante ver cómo todo este proceso, a través de el uso de marcadores genéticos, lo que hace es reflejar la historia demográfica del pueblo Mije. Es muy curioso ver cómo ellos se describen en algunas de las referencias bibliográficas que nosotros evaluamos como un individuo jamás conquistado, y que su propia ubicación geográfica y aislamiento, además de todo el entorno cultural, hace que precisamente tengan una variabilidad genética bastante reducida. Asimismo, la segunda parte tiene que ver precisamente con la descripción del fenotipo. Yo creo que es muy importante aprovechar esta oportunidad para mencionarles que la descripción del fenotipo físico y del fenotipo hematológico, en general del fenotipo de anemia de Fanconi, ha venido evolucionando y cada vez se describen más y mejor a estos pacientes desde el punto de vista de cómo se hace la literatura, pero nosotros nos dimos a la tarea de hacer una descripción bastante exhaustiva, que precisamente primero refleja el espectro de severidad tan amplio que tienen estos pacientes, y
cómo es que utilizamos las características de bacterias, las características de fenos, precisamente también para ver cómo es o cuáles son las características físicas que tienen. El fenotipo hematológico lo que nos refleja para la variante encontrada es que son las formas más agravadas de falla medular, y todos estos pacientes fueron candidatos a trasplante de médula ósea. Lamentablemente, 2 de ellos fallecieron. A la derecha podemos ver o podemos visualizar una gráfica que nos es de gran utilidad, porque en la parte inferior nosotros podemos observar cuáles son las características encontradas para fenos y para bacter en nuestro grupo de pacientes, y lo que ustedes observan en barras azules y en barras verdes corresponde a lo que está reportado en la literatura para el gen FANG-G. Entonces, fíjense que curiosamente, aunque está muy poco reportado las alteraciones hematológicas, 2 de los 3 pacientes que tenían esta variante sí lo tienen, o sea, es una proporción bastante elevada. Otro dato curioso es que después de la revisión de los archivos de gabinete, no presentaron alteraciones renales, pero estas se presentan hasta un 20% en los pacientes con este genotipo. Adicionalmente, hicimos una revisión de la literatura que nos permitió precisamente contrastar cómo una variante como la que nosotros estamos reportando, que es fundadora y que conduce a la producción de una proteína trunca, tiene un fenotipo que puede ser comparado con otras que han descrito en otras poblaciones. Una de ellas, y en la que nosotros prácticamente, o mejor dicho, la que está mejor descrita, es la reportada es una variante fundadora reportada en Sudáfrica, y que ha sido precisamente descrita, que tiene una alta prevalencia de anomalías pigmentarias, también de alteraciones del eje radial y alteraciones que tienen que ver con el perímetro cefálico. Una segunda revisión de esta misma variante, pero por otro grupo, el de Dillon y colaboradores, también nos refleja justamente de que tenemos un conjunto de características como la estatura baja, y las alteraciones que tienen que ver con la circunferencia de la cabeza, que son características de esta variante. Y cuando nosotros la comparamos con lo encontrado en nuestros pacientes, nosotros observamos que el fenotipo encontrado en nuestros pacientes es más grave, pero tomamos esta aseveración con pinza y con mucho cuidado, porque en el estudio de Dillon, por ejemplo, son 35 pacientes y nosotros solamente tenemos 3. Entonces, bueno, las conclusiones y perspectivas. La primera es que la identificación de la variante fundadora en estos pacientes constituye un paso fundamental para el tamizaje genético sistemático y preciso de pacientes con M. fanconi en el grupo indígena Minje. La segunda es que el efecto fundador impacta directamente sobre el asesoramiento genético y la detección de portadores en una población con trasfondo genético homogéneo. Esto tiene unas implicaciones de salud pública importantes. Y a pesar de compartir antecedentes genéticos y ambientales similares, el fenotipo de los 3 pacientes Mijes coincide con el fenotipo dismorfológico altamente variable de los pacientes con variantes patogénicas en FANG descritos en la literatura. Y bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer, en primer lugar, a los pacientes y padres de familia, a los proyectos de investigación aprobados en el instituto para poder desarrollar estos estudios, al financiamiento externo, al laboratorio de citogenética, a la unidad de genética aplicada en el instituto, o mejor, en el Hospital Ángeles Loma, a la unidad de secuenciación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, a la unidad de síntesis y secuenciación del Instituto de Biotecnología UNAM, a mis compañeros de trabajo, a los que quiero mucho y que me han enseñado mucho, y en especial a la doctora Sara Frías por darme cabida en el laboratorio, y a la doctora Leda Torres por enseñarme tantas cosas. Eso sería todo. Muy bien. Muchas gracias, doctor Reyes, por su muy interesante y pues, sorprendente hallazgo de genes propios de México que contribuye a un mayor conocimiento
de este problema. Sugerirían realizar un estudio de campo para evaluar la frecuencia de portadores de la población mixte y considerando que puede haber una mayor frecuencia de la anemia de Fanconi en esta población. Bueno, sí, sí, sí. De hecho, justamente, muchas gracias por la pregunta. Es una de las cuestiones más importantes y de las conclusiones, o mejor dicho, de las perspectivas más importantes de este trabajo, es precisamente hacer este estudio de campo, dado que al ser una población cerrada, estamos esperando que la frecuencia de portadores sea mayor. Y en efecto, este estudio de campo nos abriría precisamente muchas puertas a ver cuál es la frecuencia de portadores real. Fíjense que una característica que es muy importante y que la mencionaba yo en la introducción es que la estimación del número de portadores en ciertos grupos étnicos solo ha sido posible en ciertas poblaciones, pero no en todas. De hecho, muchas de las variantes fundadoras que han sido descritas en la enfermedad no se sabe cuál es la frecuencia de portadores que tienen. Y sería muy interesante hacer un estudio de campo para poder responder a esta pregunta. Yo tengo entendido que la población Mije está localizada en una zona montañosa de difícil acceso, pero bueno, habría que canalizar recursos para ver si eso es posible. Muchas gracias por la pregunta. Hay otra pregunta en el chat. Soy Moisés Fiesco, buenas tardes. A lo mejor ya no se sincronizó, si quieren se las leo. Dice, ¿cuál sería su recomendación específica para mejorar nuestro índice de sospecha de la anemia de Fanconi en el ámbito clínico? Y es de Bruno Martínez. Yo creo que una parte muy importante es, en primer lugar, la sensibilización de los médicos de primer contacto. Ello porque, fíjense que es una enfermedad que tiene características hematológicas y características físicas, o mejor dicho, voy a empezar primero por las características físicas que pueden ser exploradas de manera más estricta, vamos a decirlo así, en este primer abordaje. Yo creo que he tenido un muy buen ejemplo de cómo es que los genetistas trabajan desde el punto de vista dismorfológico para poder registrar estas alteraciones en el desarrollo. Los estudios de primer contacto, es decir, lo que hace el médico dentro de la consulta es súper importante. Y otra cosa también es que yo creo que tenemos que elevar el número de o mejor dicho, el acceso a estudios de gabinete y de imagen que nos permitan corroborar ciertas características como son las alteraciones vertebrales y las alteraciones renales, puesto que forman parte del espectro de alteraciones físicas en esta enfermedad y que no son, o sea, no las puedes ver en la consulta. Y también el análisis de la falla hematológica también es muy importante porque en el laboratorio y a lo largo de diversos estudios también se han venido dando cuenta de que existen otros indicadores de inicio, como por ejemplo la evaluación del volumen corpuscular medio, que nos pueden ayudar precisamente a ver o ser uno de los primeros pasos para ver si se está desarrollando la falla medular en estos pacientes. Entonces yo creo que eso también es un parámetro muy importante y que hay que evaluar. Yo sí tendría una. Una de las características de la cabeza pequeña y la baja talla ocurren muy frecuentemente en otras entidades, Yucatán y Chiapas, por ejemplo. Poder ver sospechas de que también hubiera este síndrome de Fanconi en esas entidades. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque tenemos, bueno, de acuerdo a lo que yo recuerdo de lo que se lleva en el registro, hay muy pocos pacientes de esas entidades. Y una cuestión también importante aquí es que un asunto que se tiene que trabajar muy bien es el abordaje de la talla baja en estos tipos de pacientes, sobre todo porque existen otros síndromes que son diferenciales, que también tienen talla baja, y alteraciones como microcefalia. Entonces ahí habría que ver, justamente complementar
qué características clínicas estás encontrando y si estas son compatibles precisamente para que el genetista o el médico considere que debe hacerse una prueba citogenética que realmente confirme que el paciente tiene AF, que tiene anemia de Fanconi. Además, los grupos indígenas en esas entidades también son muy localizados, ¿no? Sí, por eso le digo que habría que ver precisamente, primero que el fenotipo sea compatible con la enfermedad y una estrategia como la que nosotros utilizamos. La anemia de Fanconi es un síndrome principalmente de herencia autosómica recesiva, pero otro síndrome que pudiese tener un conjunto de características parecidas, y lo digo parecido desde el punto de vista del abordaje y del primer contacto en otro tipo de poblaciones indígenas, a través de un approach como el que nosotros utilizamos, yo creo que es perfectamente factible también. Pues, es decir, este modelo se puede replicar en otras enfermedades, siempre y cuando se haga el abordaje clínico apropiado. Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, aquí hay más. Yasmín Hernández Castañeda. Felicidades por su trabajo. Creo que estaría interesante ver fotografías autorizadas de los pacientes para ver su fenotipo. Bueno, yo creo que muchísimas gracias por la pregunta, señorita Yasmín. Yo creo que aquí hay un tema también que tiene que ver con la privacidad de los datos. De todas maneras, yo creo que si usted me lo permite, o sea, en este grupo o en este chat está uno de los clínicos que participó precisamente en lo que tiene que ver con la descripción del fenotipo de los pacientes, que es el doctor Moisés Fiesco Roa. Yo creo que se puede poner en contacto con él para precisamente tener acceso a esta imagen. Pero sí entiendo que pudiese ser también de gran utilidad durante la introducción del proyecto. El doctor Bruno Martínez dice cuál sería su recomendación. Ya está. Creo que ya tenemos todas. Aquí uno más. Leopoldo. Pues una felicitación por su trabajo para usted y para todo el grupo. Es muy estimulante ver un trabajo de investigación como este. Participan 6 instituciones. La cooperación entre ellas lo hicieron posible. Es una aportación original y pues es un trabajo que va muy en la línea de la razón de ser del Instituto GEM, en el sentido de promover la investigación, difundir el conocimiento y en alguna forma beneficiar a las plantas mexicanas. Muchas gracias. Yo creo que también, y muchísimas gracias, yo creo que también es una excelente oportunidad para ver o para reflejar cómo un estudio multicéntrico puede tener resultados que logren llegar precisamente, como se comentaba en la introducción, a poblaciones que clásicamente no son descritas en la literatura. La verdad es que cada vez vemos estudios donde se estudia un mayor número de participantes y a lo mejor eso hace precisamente que se pierdan los componentes étnicos como las minucias o cuáles son los grupos que están formando a esa población de estudio. Casi siempre lo vemos como un todo. Queremos decir, bueno, los mexicanos tienen tales y cuales marcadores, pero en este tipo de estudios precisamente lo que se hace es un análisis profundo para poder distinguir y caracterizar cómo son estas poblaciones. La verdad, tuve mucha suerte de contar con el apoyo de otras instituciones porque la doctora Frías eh, justamente pudo a través de la aprobación de sus proyectos de CONACYT trabajar de forma conjunta precisamente para que en especial el proceso de genotipificación en estos pacientes, que es complejo, es un abordaje que implica no solamente, o sea, búsqueda de CNVs o grandes de lesiones y búsqueda de variantes de nucleótido único, y eso necesita un approach que no se queda solamente en hacer NGS. Uno necesita hacer MLPA, por ejemplo, necesitas hacer también en algunos casos exoma, porque te quedas corto con el número de lo que está disponible en los paneles.
Y todo eso es posible gracias a la comunicación y precisamente a lo que ustedes comentaban al principio, el abordaje multidisciplinario es precisamente lo que permite que tengas la confirmación tengas una alta sospecha clínica a través de los médicos. Tengas la confirmación citogenética a través del ensayo citogenético que se hace ahí en pediatría. Y tengas la confirmación molecular precisamente utilizando herramientas que están disponibles en diversos institutos. Entonces yo creo que es un muy buen reflejo de cómo es el trabajo en equipo y me alegra mucho que también sea reflejo de la visión del Instituto Genco. La presentación del doctor Reyes nos ha permitido constatar la complejidad y la importancia y trascendencia del trabajo al que se otorgó el premio Antonio López de Silanes, justamente en el campo de investigación biomédica. Pero demuestra cómo esta investigación tiene una repercusión inmediata en la atención de la salud, en la salud pública de nuestra población, y principalmente en estas poblaciones marginadas. Y por otra parte, por las inquietudes que afortunadamente se han manifestado aquí a través de las preguntas y los comentarios, creo que es pertinente hacer énfasis en la necesidad de fortalecer la docencia de especialidades médicas en este campo de la genética, principalmente en pediatría. Pero el otro aspecto que me parece importante que contemplemos en conjunto, y esto será una labor con la Facultad de Medicina, con las instituciones de asistencia a la salud, en la formación de un mayor número de genetistas en el país. Esto demuestra que hay una deficiencia notable, particularmente para hacer un diagnóstico oportuno y hacer una cobertura adecuada para los parámetros actuales de la medicina moderna, incluyendo la genómica, como nos demuestra muy bien y acertadamente este trabajo. Ojalá pudiéramos tener mesas de reflexión sobre el particular a partir de esta importante investigación que hemos tenido el privilegio de escuchar esta noche. Muchas gracias nuevamente, doctor Reyes, y a todo el grupo importante de colegas que participaron en esta notable investigación biomédica. Hemos tenido una primera sesión académica muy nutritiva y los vamos a invitar para la siguiente sesión que se llevará a cabo el último lunes del mes de abril, donde la doctora Nancy Pérez, que fue la ganadora de la otra categoría del premio del Instituto Gen, nos hablará sobre su investigación. Reiteramos nuevamente nuestra felicitación y agradecimiento al doctor Reyes, a la doctora Frías, por la emisión de este muy interesante proyecto que muestra a las claras la gran fuerza que tiene la investigación en medicina genómica, en defectos del nacimiento, en las instituciones de salud del país. Gracias y buenas noches a todos ustedes.